es Yorgeli Zambrano. Les voy a hablar sobre el EVA. El EVA, el valor económico agregado, es el importe que queda en una empresa una vez cubierta la totalidad de los gastos y la rentabilidad mínima proyectada, estimada por los administradores. La principal innovación del EVA es, por un lado, la incorporación del costo de capital en el cálculo del resultado del negocio y, por otro, la modificación del comportamiento de los administradores, quienes pasan a actuar como si fueran ellos mismos los accionistas y esperan, al igual que estos, el mayor crédito por sus inversiones en la empresa. El EVA es una herramienta que brinda información imprescindible sobre ciertos indicadores financieros a la hora de analizar los resultados de gestión financiera, entre ellos los factores que inciden en la generación de valor en la empresa y específicamente en el valor del negocio. Adicionalmente, el concepto incorpora activos que casi nunca se toman en cuenta y no aparecen en los estados financieros de la empresa como activos intangibles. Por ejemplo, el valor del conocimiento, el cual se encuentra depositado en los colaboradores de la organización. Objetivos generales del EVA. El primer objetivo es el objetivo financiero primario de cualquier negocio. Es el maximizar las riquezas de sus accionistas. Y como segundo objetivo general es el valor de una empresa. Depende del grado en el cual los inversionistas confían o crean que los beneficios futuros difieren el costo del capital. Objetivos específicos del EVA. El EVA trata de solucionar las limitaciones y cubrir vacíos que dejan los indicadores tradicionales. Algunos de estos objetivos específicos son: 1. Implantar en cualquier tipo de empresa, pequeña o transnacional, cotícese o no, en la bolsa de valores. 2. Aplicar tanto a una corporación como a una parte de ella centro de responsabilidad, unidades de negocio o filiales. 3. Fijar metas de la organización. 4. Medir el desempeño de la empresa y sus colaboradores, la innovación y los productos y servicios a la medida del cliente, desarrollados por empleados con elevada preparación profesional. 5. Considerar todos los costos que se producen en la empresa, por ejemplo, proporcionar un producto comparable con los de la competencia, pero a menor coste, o proporcionar más valor al cliente gracias a una calidad superior, unas características especiales o unos servicios postventa. 6. Considerar el riesgo con el que opere la empresa. En los objetivos del EVA, racionalizan las inversiones a corto y a largo plazo, con el fin de generar también valor económico en el valor del negocio. En el valor del negocio, utilizando el EVA, se pone énfasis en los activos intangibles para crear riquezas y evitar la destrucción del valor económico. Importancia del EVA. 1. Más allá de los índices financieros simples o tradicionales. 2. Mide el rendimiento que una empresa ha generado para sus dueños. Si el resultado es positivo, quiere decir que la empresa ha creado valor. Si es negativo, demuestra que ha destruido el valor. 3. Siendo una herramienta simple, abarca de manera integral a toda la empresa. 4. Más que un indicador, es el promotor de una nueva cultura empresarial. De mejorar el IVA. Toda empresa debe proponer año a año superar sus utilidades a las mínimas requeridas. En otras palabras, la empresa debe realizar acciones o tácticas que buscan como estrategia positiva el EVA y posible creciente anualmente. García propone 5 formas de mejorar la ganancia económica agregada. Estas maneras o formas de mejorar la producción de utilidades superiores a las exigidas se puede explicitar al observar la ecuación que define el EVA, la cual es la siguiente: EVA igual a ANDEO multiplicado por RAM menos KC. Esta primera forma se requiere a que la empresa debe buscar el modo de aumentar la utilidad operativa sin hacer nuevas inversiones. Esto significa que debe buscar que la rentabilidad del activo mejore y así sea superior
al costo de capital. Para ello, la entidad debe tratar de aumentar sus ingresos por ventas con los mismos costos publicitarios y de ventas, tratando de que el mercadeo sea más efectivo, o por el contrario, buscando que los costos y gastos sean menores para el mismo nivel de ventas, es decir, hacer reingeniería operativa para sin nuevas inversiones hacer más productiva la inversión en costos y gastos, invirtiendo en proyectos que produzcan un RAN superior al costo de capital. Cuando se espera realizar una inversión de los métodos es el del TIR. En él se busca la rentabilidad mínima que hace que los flujos de fondos esperados descontados sean en sumatoria iguales a la inversión. Y el criterio de inversión es que el TIR esperado sea superior al costo de descuento, que está relacionado con el costo de capital de esa inversión. Por lo tanto, esta forma de mejorar el EVA significa que cuando se va a emprender un proyecto, la rentabilidad esperada sea superior al costo de capital, y de esta relación se busca que al ser la RAN superior al costo de capital para la inversión propuesta, ese proyecto estaría proporcionando unas utilidades operativas superiores a las mínimas necesarias y estaría entonces posibilitando la generación de EVA, liberando fondos ociosos. Los fondos ociosos tienen que ver con el exceso de liquidez que en un momento dado puede haber en una empresa, que dificultan la generación de flujos de caja libre por resultar de ineficiencias en la administración de capital de trabajo operativo. Invirtiendo la actividad que rinda menos que el costo capital. Hay a veces en que una empresa, alguna división o un negocio de la misma renta por debajo del dividendo, arrastrando a la baja de generación del EVA, pues la manera de mejorar es la desinvirtiendo en la división o en el proyecto. Es quizás la decisión más difícil de realizar por una empresa, sobre todo en los casos en que los negocios en algún momento pasado constituyó una fuente de utilidad y quizás haya sido emblemática para el grupo empresarial. Pero al dejar de ser rentable, esa división debe de dejar al lado, quizás a través de una venta o incluso la eliminación de casos externos, gestionando el costo de capital. El costo de capital es cuando sabemos que el costo es un promedio ponderado de los costos de la fuente de finalización de la empresa, que de esta manera gestiona para la mejor contratos de créditos y las tasas de interés buscando bajarlo, quizás a través de un excelente récord de crédito, quizás con un buen saldo de compensatorios con los bancos acreedores. No obstante, también se trata de disminuir el costo de capital, disminuyendo los riesgos de la inversión que harán que los costos del patrimonio disminuyan hacia una revisión. Para mejorar el EVA se podía pensar que la más recomendable tiene que ser la primera, planteada, pues no necesita de una nueva inversión. Concepto y cálculo del EVA. Para el cálculo del EVA, los activos a considerar son aquellos activos operativos netos de los pasivos que no demandan pagos de intereses, es decir, netos de las cuentas por pagar que surgen de la operación que se adeudan a los proveedores de bienes y servicios, de tal manera que al ser activos y pasivos desligados de financiamiento se comportan como los verdaderamente son utilizados para producir la utilidad operativa. Por tanto, los componentes del EVA son la utilidad operativa después de impuestos, conocida como UODI. Se obtiene sumando la utilidad neta, los intereses y eliminando todas las utilidades extraordinarias. Los activos netos de operación o capital empleado. Para el adecuado cálculo del EVA se requiere la presentación más clara de los balances en los que se puede establecer la verdadera cantidad de recursos empleados por cada unidad de negocio en su proceso de generación de utilidades y además de esto flujo de caja. El costo del capital. El costo de capital es la tasa de retorno que esperan los accionistas recibir por su inversión, pues puede calcularse por una media ponderada de las rentabilidades que los inversores esperan de varios títulos de deudas y de capital propio emitido por la empresa. En el cálculo del costo de capital no se consideran los pasivos corrientes, se calcula con base a la estructura de largo plazo o estructura de capital.
Generalmente se calcula con costo efectivo después de impuestos. Fórmula del EVA es igual al UODI menos los activos por CK. ¿Qué quiere decir esto? Utilidad después del impuesto menos los activos por el costo de capital. Un ejemplo práctico de esta fórmula es el siguiente. La empresa B se deriva de sus operaciones lo siguiente. Utilidad operativa después de impuestos igual a 700.000. Costo de capital promedio del 10% y un capital invertido de 3.500.000. Si nos vamos a la fórmula descrita anteriormente, el EVA sería 700.000 menos el 10% por 3.500.000. Mi EVA sería 350.000. Luego, en conclusión, luego de hacer una revisión del EVA y su importancia para la generación de valor económico en la empresa, se consigue que esta ventaja los indicadores contables tradicionales, al agregar la consideración del costo de los recursos propios en el cálculo del costo del capital. El EVA no solo debe ser positivo, sino creciente para una empresa, y la misma buscará siempre maneras de hacerlo crecer, las cuales pasan por buscar mayor eficiencia y productividad de una inversión.